Esta meditación que vamos a tener esta mañana con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta cocinar? Amén. A mí también me gusta. ¿Verdad que feo se siente cuando le falta un ingrediente a usted? La receta le dice que tenga un ingrediente y usted no lo tiene. Y lo que primero hace usted es buscarlo, ¿verdad? Y ir a la tienda y le dice, no lo tenemos. Y usted se va a la siguiente tienda y ojalá que aquí la tengan. Porque el ingrediente, todos los ingredientes son necesarios para hacer una comida. En la vida de nosotros también existen ingredientes. Y para lo imposible, hay un ingrediente muy necesario que se llama la fe. Para todo lo que usted hace, se necesita la fe. Para que usted se pudo haber levantado el día de hoy, usted dejó su ropa lista, no sé cómo le hizo, pero yo sí tenía mi ropa desde anoche, con este tiradero, imagínense, tenía mi ropa colgada, y dije, esta me la voy a poner el domingo. Y usted hace sus planes, dice usted, mañana yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro. ¿Por qué? Porque usted tiene fe de que va a amanecer vivo. ¿Sí o no? Sí. Imagínense que el que hizo sus planes y no amaneció vivo, ahí se quedó colgada la ropa y se quedó el colgado también el plan. Pero el ingrediente necesario para nuestra vida cristiana y nuestra vida como personas es la fe. Usted por fe hizo todas las cosas ayer pensando de que hoy iba a amanecer vivo y hacer tantas cosas. Entonces, en la vida del cristiano también se necesita el ingrediente importante que es la fe. Para lo imposible se necesita fe. En Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Juan 11:39 al 47, que fue la lectura que tuvimos, nos damos cuenta de una historia hermosa, donde se presenta un cuadro donde Jesús visita este lugar. Pero hay necesidad siempre de que haya fe. No hay cosa imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. El problema es que muchas veces nosotros tenemos dudas, y eso es parte del estudio que vamos a tener esta mañana. Esta historia que se ve en Juan, donde dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque hace 4 días. Pero vemos en Juan 11:40 que Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Para nosotros, hermanos, creer es necesario. No podemos avanzar en una vida cristiana si no hemos creído en Dios. Es necesario creer en Dios. Ahora, donde se desarrolla esta historia es en Betania. Y yo fui a estudiar qué es Betania. Y cada nombre del lugar del Antiguo Testamento tenía un significado. Y es un pueblo. El nombre de eso significa casa de miseria. Betania, casa de miseria. ¿Usted le pusiera así a un pueblo? ¿Dónde vives? En la casa de la miseria. O sea, por algo tenía el nombre, ¿verdad? Como que había mucha necesidad en ese lugar. Era un pueblo de la ladera del sureste del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros al este de Jerusalén, cerca del camino a Jericó. Se nos dice que el Señor, yendo en camino, entró a una aldea y que fue llamada Marta y le recibió en su casa, de acuerdo a Lucas 10:38. Fue este el principio de una gran amistad con la familia que estaba María, Lázaro y Marta, supuestamente. El Señor acostumbraba a quedarse ahí cuando iba a Jerusalén. También ahí mismo fue donde ocurrió la resurrección de Lázaro. Le hicieron ahí una cena en casa de Simón el leproso. Es posible que Simón había sido sanado de su lepra y además que fuera un pariente o amigo cercano de María, Marta y Lázaro, porque Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Esa misma fue la historia donde María derramó un vaso de alabastro de perfume de gran precio en los pies del Señor. Ese hogar feliz, donde estaban los 3 hermanos, se convirtió de repente en un lugar triste, porque su hermano Lázaro había muerto. Y
dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Alguien pudiera decir, ¿por qué esta enfermedad va a ser para que se glorifique Dios? Muchas veces nosotros también pasa lo mismo, que estamos pasando por situaciones difíciles, que estamos pasando por problemas o por pruebas, y usted dice, no entiendo cómo Dios se va a llevar la gloria cuando a mí todos los problemas me están cayendo juntos. Y tal vez usted ha sido o ha experimentado este tiempo cuando una prueba tras otra, termina una y usted ya viene otra. Y usted podrá decir, al igual que esto, ¿cómo puede ser posible de que en medio de una dificultad o una prueba, el nombre de Dios sea glorificado? Pues déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible, y las circunstancias que nos están pasando, Dios se quiere manifestar, Dios quiere mostrar que su poder a través de esa dificultad, a través de ese problema, a través de esa prueba, pero Dios va a ser glorificado, aunque lo entendamos o no. De esto se dice entonces que sabemos, dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Quiere decir que si usted ama a Dios, todo lo que le está pasando tiene un propósito. Y el propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. Usted no está sufriendo por gusto. Usted está sufriendo porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Y el propósito es de que el nombre de Dios sea glorificado. Entre más grande sea el problema que está pasando, mayor será la gloria para Dios. Entre más grande y más difícil sea lo que está pasando, y tal vez los médicos le digan, ¿sabe que usted no tiene solución? Este es el momento preciso para que nuestro Dios sea glorificado. Porque cuando suceda el milagro, van a decir, bueno, no hice nada yo, porque los doctores, nadie me podía ayudar, pero había alguien que sí lo pudo hacer, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. De ahí que es importante que veamos los problemas, que veamos las circunstancias adversas a nuestra vida como una oportunidad para que Dios se glorifique, para que veamos que Dios sí puede hacerlo, para que veamos de que hay algo por encima de lo que el hombre puede hacer, y ese se llama nuestro Señor. Ese es nuestro Dios, en el que nosotros confiamos, en el que nosotros creemos. Le dice, el que amas está enfermo. Y dice, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, el que amas está enfermo, en Juan 11:3. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero dice que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Usted podría decir, imagínense que lo amaba y se tomó todavía 2 días. ¿Verdad que suena contradictorio? No sería, había dicho, espéreme aquí porque las personas que yo amo, no lo hizo él así, porque él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No es que él no tuviera cuidado. Usted podrá decir, dice el Señor que me ama y yo estoy solo aquí en este problema, estoy aquí solo en esta dificultad. Pero ¿sabe qué? Usted no está solo. El Señor siempre llega a tiempo. No llega en el tiempo suyo, llega en el tiempo de Él. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de nosotros se conoce como cronos. Por eso se usa un cronómetro. Y usted dice, ya se pasaron 15 minutos. En su tiempo, pero en el tiempo de Dios todavía no. Porque Dios llega a tiempo. Nunca llega retrasado ni nunca llega adelantado. En el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Dígale al que está a su lado, estás en el tiempo de Dios. Dígale. Yo no sé qué es lo que usted está planeando. Yo no sé lo que usted está pidiéndole a Dios, y usted ya tiene su calendario y no se le dan las cosas. Si no se ha dado es porque todavía no es el tiempo de Dios. Amén. Si todavía está soltero es porque todavía no le ha llegado la mujer o el hombre que le corresponde. Y si usted va a agarrar a cualquier greñudo, usted lo va a hacer en su tiempo, y por eso tal vez las cosas no le salgan como son. Amén. Esperen el tiempo de Dios. Dígale al que está a su lado con confianza, espérese, no se adelante.
Yo no sé lo que usted, y tal vez la persona que está a su lado le está diciendo las cosas, pero es tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todo es bueno. En el tiempo de Dios todo va a salir bien y saldrá perfecto. El Señor quiso manifestar su poder, porque si hubiera estado enfermo, entonces le dijeron que estaba enfermo, pero esos 2 días más fueron para que Él se muriera. Cualquiera pudiera haber dicho, ay Señor, si ya se murió, pero como es el dador de la vida, amén, pero como en Él estaba la vida, a Él no le preocupó. Él sabía perfectamente que en esa dificultad, en esa enfermedad que Lázaro tenía, tal vez se hubiera manifestado y hubiera sanado. Pero dígame, resucitar a un muerto era aún mayor todavía. Dios quiere que la gente crea y usará todos los medios para que la gente conozca de que hay un Dios de poder. Dios quiere que la gente crea. Hay gente tan, pero tan incrédula que están viendo las cosas y aún así no creen. Y hay gente que le pide a Dios las cosas y cuando sucede, ay, es que no puedo creerlo. Y entonces, ¿de qué manera fue que le pedimos a Dios? Le pedimos a Dios entonces dudando. Y la Biblia dice que el que le pida algo a Dios y el que se acerque a Dios, crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan, de los que creen. Por eso, hermanos, no seamos dudosos. Hay muchos Tomases y muchas Tomasas que no creen. Si no le miro el agujero en su costado, yo no creo. Así dijo Tomás. Y en este tiempo también abundan los Tomases y las Tomasas. Eso es lo que dice el pastor, pero yo no le creo todo lo que dice. ¿Verdad que hay muchos que así dicen? Tal vez no el pastor, pero no duda, ponen en duda todo. Es tiempo de que comencemos a confiar en nuestro Señor y que aún así, por más difícil que sea lo que estemos esperando, sepamos de que para Dios no habrá nada imposible. Mayor será la victoria, habrá más bendición, porque todo viene de parte de Dios. Los sacerdotes religiosos de ese tiempo, cuando miraban un milagro, no se alegraban. No se alegraron. No se alegraron cuando Jesús sanó al paralítico. No se alegraron cuando vieron bajar al hombre. Más bien estaban dudando y diciendo, ¿y qué se ha creído este hombre para decir de que le perdona los pecados? Y dice que Jesús, conociendo sus corazones, les dijo, pues ¿qué cree que es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y ven y levántate. Jesús sabía lo que estaba en sus corazones. Por eso es que los sacerdotes no se alegraban de los milagros. Y aún en este tiempo nosotros tenemos que alegrarnos cuando una persona, miramos el cambio, cuando Dios transforma la vida de esa persona que estaba muerta en delitos y pecados y vuelve a la vida. Nosotros tenemos que alegrarnos y decir, qué bueno que lo hiciste. La gente religiosa no se va a alegrar, así comencé yo. Y la gente no se va a alegrar de los milagros, no se va a alegrar de que mire que el Señor sanó un cáncer, que sanó cualquier otra enfermedad. Pero nosotros que conocemos ese Dios poderoso, tenemos que alegrarnos, aún en las cositas chiquitas. Mire, un virus nos tiene temblando. Un virus. Imagínense que Dios diera un estornudo y decir, con esto lo voy a matar a todos ustedes. ¡Achí! Y nos fuimos. Si un virus tan pequeño nos tiene como estamos, hermano, tenemos que ponerle atención a las cosas pequeñas. En nuestro caminar cristiano, cada vez que usted abre sus ojos, que usted puede respirar, que usted puede hacer todas las cosas, es un milagro de a diario. El problema está que no le ponemos atención a eso y a veces Dios deja que pasen las cosas porque Él quiere llevarse la gloria en las cosas mayores. Pero todos los días es para que nosotros estemos viendo que es un milagro de la vida, que es un milagro que usted se haya levantado, que es un milagro que usted esté caminando. Por eso es que tenemos que alegrarnos, porque cada día vemos los milagros de Dios a nuestro favor. También hay gente que no cree en la palabra de Dios y no van a creer aunque un muerto se levante, porque hay gente que es incrédula.
Juan 11:14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Imagínense, estaba enfermo, pero ya en esta posición, él está muerto. Jesús le dice, ¿verdad? Lázaro ha muerto. Mire, eso es para pensarlo y meditarlo. En este tiempo que estamos viviendo, hermano, no se han visto milagros de estos, ¿verdad? No se han visto milagros de resurrección. Pero Jesús sabía perfectamente que esa era una ocasión para mostrar el poder de Dios y que Él tenía el poder sobre la muerte. Porque, hermano, decir que hay una sanidad es bueno, pero resurrección es mucho mejor. ¿Crees esto? Le dice todavía. Tal fe debe ser puesta a prueba antes de ser recompensada. La prueba de la fe es la duda. No hay cosa que pruebe más la fe que la duda. Usted está creyendo algo y de repente viene la duda. ¿Y qué tal si no? Y hay mucha gente que le va a probar a usted su fe. En lo que usted considere que necesita la fe va a venir un dudoso. Y dice, ¿y usted cree eso? Ya comienzan a meterle la duda, ¿verdad? Y usted dice, pues tal vez, yo lo creo, pero no sé. Debemos eliminar la duda en nuestro caminar cristiano, porque la duda hace nula la fe. La duda es un obstáculo para que Dios sea manifestado en nuestra vida. La duda es un ingrediente negativo para que los milagros ocurran. Si crees que yo soy la resurrección y la vida, entonces quitad la piedra. Jesús le dice, quiten la piedra. La fe sin obras es muerta. Usted dice que tiene fe, tiene que comenzar a actuar ya. La fe no es sentarse usted a esperar que pasen las cosas. Si usted tiene fe que va a pasar alguna cosa, comience a hacerlo ya como si estuviera haciéndolo. Por decirle un caso, la fe es acción. La fe no es estarse a esperar. Si usted tiene fe que le van a dar el trabajo, comience ya a actuar como si ya lo tuviera. La fe es como una mujer que está embarazada, que no se sabe cuándo van a nacer el bebé porque todavía no se sabe, pero ya sabe, sabe que está embarazada. Y aun cuando todavía sea microscópico y tal vez apenas se ve, pero sabe que ya viene el bebé. ¿Qué es lo que tiene que preparar? Preparar el cuarto, comenzar a pintar, comenzar a arreglar las cosas, comenzar a comprar. Esa es la fe. Si usted tiene fe que algo viene para su vida, comience a actuar como si ya lo tuviera. Si usted tiene fe que va a comprar un carro nuevo, comience a tener el garage ya, porque ¿dónde lo va a poner? Si usted tiene fe que le van a dar alguna cosa, comience a actuar ya. Porque esa muestra de fe, esas obras van a dar testimonio de que usted está creyendo lo que está pensando. Entonces, es necesario que pongamos ya nuestras obras en práctica si estamos creyendo. Si de veras creemos en Dios, entonces actuaremos en fe. Y como dice la palabra, creí, por tanto hablé. Desde el momento que usted cree, usted tiene que dar la palabra de fe. Comenzar a hablar por fe. No sin duda, sino que usted da la palabra creyendo. Porque van a ser así. En el Dios es el sí y el amén. Nosotros somos los que estamos dificultando, haciendo imposible las cosas. Pero para Dios no hay nada imposible. El lenguaje de la duda, que le dice, Señor, ya hiede. Le dice, quiten la piedra. Pero que le dice, Señor, ya hiede. Está poniendo un pretexto, diciendo, Señor, ya es imposible. Ya no se puede. Ya está descompuesto. La corrupción de ese cuerpo, entonces, es una obra como una apesta, ¿verdad? Sí, pero esa es la obra de la duda. Si ella hubiera creído, no hubiera puesto tal objeción. Ella hubiera dicho, Señor, si tú lo estás diciendo, yo lo voy a hacer. Por eso muchas veces nosotros vemos que no se llevan a cabo las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque nosotros estamos poniendo la duda. Nosotros estamos haciendo que el trabajo del Señor que quiere hacer, todavía estamos poniéndole ese obstáculo para que Dios lo haga. La corrupción entonces de ese cuerpo
por la duda, si ellos por parte de ellos hubiera sido, Lázaro no hubiera resucitado, porque ellos no creían en esto. Marta estaba mirando la grandeza de la dificultad y no la grandeza del dador de la vida. Muchas veces le damos más prioridad al problema que realmente al que puede solucionar el problema. Por eso cuando usted tenga un problema grande, no le diga, ay, qué grande es mi problema. Usted diga, qué grande es mi Dios. Amén. Que el problema va a ser resuelto, porque Dios es más grande que cualquier problema. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y hay que confiar en el Señor, que Él puede hacerlo. ¿No es esta la razón por la cual dejamos de ver la gloria de Cristo? Estamos mirando más a los gigantes que a Dios. Estamos viendo más el problema que al Dios que puede solucionar el problema. El eterno Dios es nuestro refugio, y los brazos eternos están delante de nuestros enemigos. Él dice que va a poner debajo de nuestros pies a nuestros enemigos. Amén. Mire qué palabra. La cosa es que lo creemos. Muchas veces esos enemigos van a ser los vecinos, a veces la misma familia, ¿verdad? Porque las peor salen del mismo palo. Y a veces usted quiere hacer algún proyecto, le voy a decir esto, quiere hacer usted algún proyecto, y el que primero le dice, no la vas a hacer, es de la misma familia. Y ya lo han intentado otros, que voy a poner ese negocio, ¿dónde va a salir? Usted le dice alguna cosa, y no, la gente envidiosa, la gente que no confía, lo que primero va a hacer es el obstáculo para que Dios vea, para que Dios haga el milagro en su vida. Por eso, hermano, no le cuenten sus proyectos al envidioso, porque la envidia tiene el sueño muy livianito y cualquier movimiento se despierta. Usted quiere, yo voy a hacer esto, y se va a decirle a una persona envidiosa lo que primero va a decir, no le va a funcionar, no le va a servir, ya muchos han intentado. No le cuente sus proyectos y sus planes a un envidioso, porque lo que primero le va a poner es duda, y la duda va a matar el proyecto que Dios tiene para su vida. El propósito que Dios tiene para su vida no va a resultar vivo, porque hay gente que va a darle más prioridad al problema que a la misma solución. Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá con los brazos eternos Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destrúyete. El problema no es que nos detenemos a contemplar la grandeza del problema y a poco a contemplar la grandeza de Dios. Contemplamos el problema, ¡ay, qué gran problema! Y no contemplamos que Dios tiene más grandeza que el problema. Algunos ejemplos de la fe puesta en práctica. Hemos estado estudiando en la escuela dominical, hemos visto la vida de Abraham. Una vida ejemplar, sorprendente, como Dios cumplió sus propósitos en la vida de Abraham. Desde el momento que le dice, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham no dudó en ningún momento, dejó todo para ir a ese lugar donde él no conocía. Y si usted le dice en Romanos 4:17, el apóstol Pablo hace un recuento de lo que hizo Abraham, por la fe que tenía Abraham. Dice, Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó en la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. En la clase del día de hoy vimos esto, que Dios se va en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, Dios va a ser glorificado. En el tiempo donde venga el tiempo difícil, Dios va a ser glorificado. ¿Sabe por qué? Si usted es obediente a Dios, porque Dios va a hacer su proyecto, Dios va a hacer su propósito en su vida.
Y veíamos en la historia cómo Dios le ordena a Abraham y le dice que vaya y sacrifique a su hijo. En tiempo cuando ya estaba todo solucionado, ya había resuelto el problema de Ismael, el problema de los cananeos, el problema que había resuelto con su sobrino Lot. Ya estaba el tiempo de bonanza. Sin embargo, Dios pone a prueba la fe y la obediencia de Abraham y le dice: ve y sacrifícame a tu único hijo, al que amas. Y veíamos cómo él va con sus siervos y va 3 días de camino y van al monte Moriah. Y cuando están allá, dice que el muchacho llevaba la leña. El muchacho era el Isaac. Subieron ellos solos a adorar al monte. Él le dice: espérenme aquí, nosotros vamos a regresar porque vamos a ir a adorar y regresamos. Amén. Miren la fe que tenía Abraham. Amén. Y usted decía: no, el que va a ir a adorar no era cantar cantitos, era que Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo. Y esta historia es impactante, mi hermano, porque cuando él dice que preparó el holocausto, ató a su hijo, puso sobre la leña para sacrificarlo, y dice que cuando agarró el cuchillo, el ángel de Jehová le dice: no le hagas nada al muchacho, no le hagas daño, porque he visto que me amas. Muchas veces nuestra fe va a ser probada, nuestra obediencia va a ser probada, porque para agradar a Dios es importante la obediencia más que el sacrificio. Tenemos que aprender a obedecer a Dios aun cuando el problema está difícil, porque así como estamos viendo aquí, la fe va a hacer la diferencia. Nuestra fe es la que va a convertir las cosas que no son como si fueran. Si podemos creer a Dios, si podemos confiar en Dios, todo lo que nos propongamos, Dios lo va a traer a la realidad, sencillamente porque lo creemos. Ahora podemos ver también otro. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En Juan 11:40. Jesús les reprocha la falta de la fe, igual que a los discípulos cuando iban en la barca, ¿verdad? La barca dice que fue inundada por las olas, y él dice que estaba recostado en la proa. Él estaba recostado, durmiendo. Y los discípulos asustados le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Es lo mismo que nos pudiera decir en este tiempo, cuando estén pasando las dificultades, cuando esté pasando el tiempo de prueba, que nos pueda decir personas, hombres, mujeres de poca fe: ¿por qué dudan? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿No es Dios nuestro Señor? ¿No es nuestro Padre? Tenemos que aprender entonces a depender de Dios. Estas palabras cayeron como un fuego ardiente en el corazón de Marta, porque la duda no es una debilidad, sino que es un pecado. Hermano, el que duda de Dios está poniendo en tela de juicio lo que es Dios como creador. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. También podemos ver que la obediencia de la fe quitaron la piedra. Cuando quitaron la piedra, Jesús lo que primero dice: Lázaro, ven fuera. Y esto muchas veces han dicho: ¿por qué mencionó la palabra, el nombre de Lázaro? Porque si no hubieran mencionado el nombre de Lázaro, muchos hubieran salido. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Dice: Lázaro, ven fuera. Si no hubiera dicho, no hubiera dicho el nombre y sal fuera, hubieran salido bastantes. Entonces, es necesario ser específico en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es necesario ser específico para lo que Dios quiere hacer en su vida se logre en fe. Que usted hable específicamente en fe a ese problema. Porque la duda no es una debilidad, mi hermano. Usted no puede decir: ay, es que soy muy débil y por eso dudo mucho. No. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Quite la piedra de la incredulidad y usted verá más. Muchas cosas no pasan porque todavía está la piedra de la incredulidad. ¿Cuál sería la piedra para un problema que usted está pasando en este momento?
¿Qué piedra necesita remover en este día para que usted pueda ver los milagros que Dios puede hacer? Y no es que Él lo va a quitar. Él hubiera podido quitar la piedra, pero Él le dice, quite la piedra, porque es necesario que usted haga su parte. Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Dios no le va a venir a hacer las cosas, es decir, si usted ni siquiera lo está pidiendo ni lo está creyendo. Es responsabilidad de nosotros quitar la piedra. Es responsabilidad de nosotros hacer nuestra parte para que Dios haga su parte. Haga lo parte de lo posible, que de lo imposible se va a encargar el Señor. Este año estamos terminando en victoria. Este año es un año para que podamos quitar muchas piedras. Y usted pudiera hacer una lista. Tengo la piedra de esto, la piedra de allá, la piedra de moler, tantas cosas. Pero la piedra de la incredulidad que Dios quiere que quite, esta mañana usted piense qué área de su vida todavía tiene muchas piedras y que por eso Dios no puede actuar. Porque usted las tiene que quitar, no Él las va a quitar. Dice quitar la piedra. Mano es responsabilidad de nosotros. Quitar la piedra entonces. Algunos no solo tienen que quitar la piedra de la incredulidad, sino también la piedra de la indiferencia, la piedra del amor. Hay gente que no puede amar a los otros. A todos los podemos amar, pero ese no, es que se me hace bien difícil. Es que ese prójimo no colabora. Y podemos poner como pretextos tantas cosas, pero quitemos todas las piedras para que Dios se manifieste. Dios se especializa en lo invisible. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Mire qué hermosa palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque para Dios no hay imposible. En Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Jesús le dice, ¿crees esto? Porque hermano, fíjense que la resurrección, en esta porción que estamos estudiando, la resurrección de Lázaro fue un milagro notable. Esa resurrección marcó la historia. Primero porque ya tenía 4 días. Ya el cuerpo se había descompuesto. Aún cuando se menciona de esta resurrección, se menciona de que salió vendado. ¿Sí, verdad? Lázaro salió vendado. Eso quiere decir que mucha gente, en este tiempo, espiritualmente hablando, mucha gente todavía anda con el primer llamado que hizo Jesús. Que ya salieron de la tumba, pero todavía tienen vendas. Todavía están vendados y no se pueden movilizar muy bien. Tiene alguien que decir, como le dijo Jesús, quítenle las vendas. Y ese va a ser usted y voy a ser yo, que vamos a quitar las vendas de mucha gente que todavía anda como Lázaro, vendado. Es necesario como hermanos que nosotros nos ayudemos unos a otros. Como decía hermano Rafael, ya no es tiempo de juzgar, de criticar, es tiempo de ser de bendición para otros. Es tiempo de quitar las vendas, es tiempo de agarrar la tijera y comenzar a romper las vendas que no permiten que nosotros nos movamos libremente, que no podamos caminar. Usted podrá decir, ¿qué venda será esa? Se ha dado cuenta que muchas veces venimos a los caminos del Señor y todavía tenemos adicciones, todavía tenemos problemas que no nos dejan caminar y crecer en el Señor, porque son vendas todavía. Pero este es un tiempo para que Dios haga su propósito en nuestra vida. Dios tiene su tiempo. Y después de 4 días, Dios tiene un calendario que nadie puede entender. Mientras nosotros estamos aquí, Dios ha comisionado ángeles para que nos ayuden, para que nos asistan. Los ángeles son mensajeros de Dios. Pero ¿cómo van a actuar los ángeles si nosotros no le pedimos a Dios que envíe sus ángeles para que hagan su obra? En Juan 11:37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque hay mucha gente que va a hablar mal, hay mucha gente que no va a ver lo positivo, pero Jesús les demostró de que no solo fue resurrección, no solo fue la sanidad, sino la resurrección. Dios tiene compasión y Él se compadece. Él se compadece de nuestras necesidades. Él no es un Dios indiferente. Jesús, dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró.
Es el texto más pequeño que existe en la Biblia. 2 palabras nada más. Es más, ¿quién se lo quiere aprender esta mañana? Amén. Jesús lloró, Juan 11:35. Ya se sabe un texto más. Amén. Hermano, si Jesús lloró, quiere decir que todavía Él está llorando por usted y por otra gente que está sufriendo. Y esta es oportunidad para que nosotros tengamos el mismo corazón de Jesús, que hagamos las obras que Él hizo, o tal vez mayores. En Santiago 2:17 dice que nosotros Dios hará lo que yo no puedo hacer. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tienes obras, está muerta en sí mismo. La piedra medía 3 metros. Jesús no dijo a la piedra que se moviera. No quería que ellos sacaran la piedra. Y la piedra simboliza, mi hermano, obstáculo para que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo termino con esto esta mañana y espero que usted se lleve esta palabra en su corazón. Dios le habla al problema de su vida. Dios le habla al problema que le está ocasionando que usted no avance. Tal vez usted podrá decir, no, yo estoy bien, pero ¿cuántos Lázaros existen todavía? ¿Cuántos Lázaros están muertos y necesitan un toque de Dios para su vida? ¿Cuántos Lázaros están deseando que Jesús les hable? Y usted es la persona responsable de quitar la piedra para que esa persona pueda resucitar. ¿De qué manera podemos ser nosotros de ayuda a otra gente cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo? Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y al escuchar la voz de su amigo, Lázaro se levantó. Esta mañana se pueden levantar muchos Lázaros. Esta mañana es para que usted diga, hay un Lázaro que es mi vecino. Yo también voy a ir a darle palabra para que esta persona conozca la vida y que resucite. Tal vez ya hiede, como dice, Señor, hiede ya. Pero para Dios no hay nada imposible. Le pueden decir, Señor, es que este hombre ya la sociedad no lo quiere. Tal vez ya hiede para la sociedad. Pero tal vez es un momento para que pueda Dios glorificarse en la vida de esa persona que ya está muerta. Pero para Dios la puede resucitar. ¿Cuánta gente, contándome conmigo, podríamos decir, ya no tiene solución? Pero para Dios no hay nada imposible. Y esta mañana visualícese cuántos Lázaros necesitan conocer de Cristo, necesitan conocer de Dios. Yo le invito esta mañana a que podamos ver nosotros, que nuestra fe comience a hacerse fuerte, que nuestra fe comience a ejercitarse y que usted comience a ver a Dios antes de ver el problema, que comience a ver de que hay cosas que Dios quiere hacer. Sencillamente quitémosle el obstáculo para que Dios lo haga. Yo no sé en qué parte el Señor le está hablando a su vida. De lo que yo sí sé que Dios quiere en esta mañana, resucitar Lázaros. Y no se va a poder si no quitamos las piedras. Hay que activar la fe esta mañana, porque para Dios no hay nada imposible. Señor, gracias por esta palabra. Creemos, Señor, que tú tienes tu tiempo con nosotros y ese tiempo es agradable y perfecto. Señor, bendice cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra. Que, Señor, esta palabra dé fruto y que podamos ver, Señor, personas acercarse más a ti, que puedan, Señor, activar su fe, que la muerte espiritual que se ha apoderado en esta mañana, Señor, se levantan Lázaros en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor, que toda piedra es derribada, que todo obstáculo es quitado para que tu nombre sea glorificado. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a hacer el propósito para el cual tú nos enviaste a este mundo, y que lo hagamos, Señor, con obediencia, agradándote a ti en todo lo que tú nos pidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.